Lectura diaria. 20 de marzo. Números 1. Registro de las tropas de Israel. Un año después de la salida de Israel de Egipto, el Señor le habló a Moisés en el tabernáculo en el desierto de Sinaí. El primer día del segundo mes de ese año le dijo: registren los nombres de todos los guerreros de toda la comunidad de Israel, por sus clanes y sus familias. Anoten en la lista a todos los hombres que tengan 20 años o más y que sean aptos para la guerra. Tú y Aarón anoten a las tropas con la ayuda de un jefe de familia por cada tribu. Estas son las tribus y los nombres de los jefes que te ayudarán. Tribu, jefe. Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Simeón, Selumiel, hijo de Zurisadai. Judá, Naasón, hijo de Aminadab. Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Efraín, hijo de José, Elisama, hijo de Amiud. Manasés, hijo de José, Gamaliel, hijo de Pedasur. Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. Dan, Ayeser, hijo de Amisadai. Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. Gad, Eliasaf, hijo de Deuel. Neftalí, Aira, hijo de Enán. Estos son los jefes escogidos de la comunidad, jefes de sus tribus patriarcales, cabezas de los clanes de Israel. Entonces Moisés y Aarón convocaron a los jefes elegidos y reunieron a toda la comunidad de Israel ese mismo día. Se anotó a toda la gente según su descendencia por sus clanes y sus familias. Los varones de Israel de 20 años o más fueron anotados uno por uno, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Así que Moisés registró sus nombres mientras estaban en el desierto de Sinaí. Este es el número de los hombres de 20 años o más que eran aptos para la guerra, como quedaron escritos en el registro según su propio clan y su familia. Tribu número. Rubén, el hijo mayor de Jacob, 46.500. Simeón 59.300. Gad 45.650. Judá 74.600. Isaacar 54.400. Zabulón 57.400. Efraín, hijo de José 40.500. Manasés, hijo de José 32.200. Benjamín 35.400. Dan 62.700. Aser 41.500. Neftalí 53.400. Moisés, Aarón y los 12 jefes de Israel anotaron a estos hombres, agrupados de acuerdo a su familia patriarcal. Todos los hombres de Israel que tenían 20 años o más y que eran aptos para la guerra fueron registrados por familias. En total sumaban 603.550. Pero este total no incluía a los levitas, porque el Señor le había dicho a Moisés: no incluyas a la tribu de Leví en la lista. No los cuentes con el resto de los israelitas. Pon a los levitas a cargo del tabernáculo del pacto, así como del mobiliario y sus accesorios. Cuando ustedes viajen, los levitas transportarán el tabernáculo junto con todo su mobiliario, lo cuidarán y acamparán a su alrededor. Cuando sea tiempo de trasladar el tabernáculo, los levitas lo desarmarán, y cuando sea tiempo de detenerse, ellos lo armarán nuevamente. Sin embargo, cualquier persona no autorizada que se acerque al tabernáculo será ejecutada. Cada tribu de Israel acampará en un área designada y bajo su propio estandarte, pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del pacto para proteger a la comunidad de Israel del enojo del Señor. Los levitas son responsables de permanecer en guardia alrededor del tabernáculo. Así que los israelitas hicieron todo tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Números 2. Organización del campamento de Israel. Entonces el Señor les dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón: cuando los israelitas armen el campamento, a cada tribu se le asignará su propio lugar. Las tribus acamparán bajo su propio estandarte a los 4 costados y a cierta distancia del tabernáculo. Las divisiones de Judá, Isaacar y Zabulón acamparán hacia la salida del sol, al costado oriental del tabernáculo, cada una bajo su estandarte. Estos son los nombres de las tribus, sus jefes y el número de tropas registradas. Tribu jefe número. Judá Naasón, hijo de Aminadab 74.600. Isaacar Natanael, hijo de Suar, 54.400. Zabulón Eliab, hijo de Elón 57.400.
Así que el total de las tropas en el campamento del lado de Judá es de 186.400. Estas 3 tribus irán al frente, cada vez que los israelitas viajen hacia un nuevo lugar para acampar. Las divisiones de Rubén, Simeón y Gad acamparán en el costado sur del tabernáculo, cada una bajo su estandarte. Estos son los nombres de las tribus, sus jefes y el número de tropas registradas. Tribu jefe número. Rubén Elisur, hijo de Sedeur 46.500. Simeón Selumiel, hijo de Surizadai 59.300. Gad Eliasaf, hijo de Deuel 45.650. Así que el total de las tropas en el campamento del lado de Rubén es de 151.450. Estas 3 tribus ocuparán el segundo lugar cada vez que los israelitas viajen. Luego el tabernáculo, llevado por los levitas, saldrá de en medio del campamento. Todas las tribus marcharán en el mismo orden en que acampan, cada una en su posición, bajo el estandarte que les corresponde. Las divisiones de Efraín, Manasés y Benjamín acamparán en el costado occidental del tabernáculo, cada una bajo su estandarte. Estos son los nombres de las tribus, sus jefes y el número de tropas registradas. Tribu jefe número. Efraín Elisama, hijo de Amiud 40.500. Manasés Gamaliel, hijo de Pedasur 32.200. Benjamín Abidán, hijo de Gedeoni 35.400. Así que el total de las tropas en el campamento del lado de Efraín es de 108.100. Estas 3 tribus ocuparán el tercer lugar cada vez que los israelitas viajen. Las divisiones de Dan, Aser y Neftalí acamparán en el costado norte del tabernáculo, cada una bajo su estandarte. Estos son los nombres de las tribus, sus jefes y el número de tropas registradas. Tribu jefe número. Dan Ayeser, hijo de Amisada 62.700. Aser Pagiel, hijo de Ocrán 41.500. Neftalí Aira, hijo de Enán 53.400. Así que el total de las tropas en el campamento del lado de Dan es de 157.600. Estas 3 tribus ocuparán el último lugar y marcharán bajo sus... Romanos 7. No más atados a la ley. Ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva, pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre, pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente: ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Pero ahora fuimos liberados de la ley, porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. La ley de Dios revela nuestro pecado. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera, no codicies. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron, en cambio, muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó, usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa, y sus mandatos son santos, rectos y buenos. ¿Pero cómo puede ser? ¿Acaso la ley, que es buena, provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso, podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados.
La lucha contra el pecado. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado.